¿Por qué no debemos orar por dinero? Es porque vas a terminar pidiendo absolutamente nada. Es mejor decir, Dios, dame nada. No sabe administrar su dinero. ¿Por qué yo le voy a dar $1,000,000 para manejarlo? ¿No aspiras a un matrimonio? Aspiras a una relación digna de un matrimonio. No quieres $1,000,000, quieres que tú tengas la capacidad de producirlos. No es el dinero, sino es en la persona que te conviertes en el proceso. El dinero es una herramienta. ¿Cómo vas a estar tan enamorado de una herramienta? ¿Cómo vas a estar preocupado por una herramienta? En lugar de estar preocupado tanto por el dinero, mejor preocúpate por cultivar habilidades y por saber para qué eres bueno. ¿Qué tal todos? Sean bienvenidos a su podcast Compuestos, y el día de hoy traemos a un invitadazo, un muy buen amigo que nos conocimos hace tiempo y llevamos tiempo queriendo hacer este podcast. David y Paul, ¿cómo estás, hermano? Andrés Garza, muchas gracias. Muy bien. Un gusto, de verdad, tenerte aquí en el programa, güey. Y la verdad estoy muy emocionado porque vamos a platicar un poquito pues, de todo lo que has hecho tú de contenido. Cuando yo te conocí, ya llevabas tiempo como tal creando contenido de esto, y lo que me llama mucho la atención es cómo coordinamos el mensaje, por ejemplo, del tema del desarrollo personal, el dinero, la palabra de Dios y cómo todo puede coexistir en un solo universo, ¿no? Y de hecho creo que te conocí en un punto donde yo apenas, que ya lo he compartido varias veces, estaba como leyendo la Biblia por mi cuenta, entonces como que para mí era muy temprano todo en este mundo, y creo que ha servido como pilar importante con tus contenidos para poder entender un poquito mejor de todo esto, y quiero que esto sea también para los demás. Entonces el día de hoy estoy muy emocionado de que estés aquí porque vamos a poder platicar de estos temas y cómo puede coexistir todo en un mismo plano, ¿no? Vamos a darle. Entonces, primero que nada, quiero que me platiques qué te llevó a crear este tipo de contenidos, ¿no? Porque para la gente que no te conoce, creas contenido de qué, ¿cómo lo describirías tú? Pues hago contenido, fíjate que de finanzas, desarrollo personal, relacionado con Dios, ¿no? Y no es con una religión en específica, sino con Dios. Lo que me llevó a hacer el contenido es, eh, hay una frase que dice, if you see a need, meet it. En español es, o sea, si ves una necesidad, pues llénala, ¿no? Y yo vi una necesidad grande porque veía mucho contenido de Dios hablando sobre ora y Dios te va a dar esto. Y obviamente en la religión cristiana te enseñan a que si oras por esto, Dios te lo va a dar. Y yo siempre oraba por cosas y yo no veía que Dios me lo daba. O sea, yo oraba una vez, yo crecí con una mamá soltera, teníamos problemas económicos, mi mamá tenía 2 trabajos. Y yo dije, Dios, si de verdad existes, danos dinero. Si de verdad existes, danos una oportunidad. Si de verdad existes, sácanos de aquí. Y hasta la fecha no nos dio, o no me ha contestado esa petición. Entonces yo dije, a ver, me empecé a involucrar más en la Biblia, me empecé a involucrar más en Dios, en leer la Biblia desde una perspectiva de finanzas, de dinero, de administración, de mayordomía. Y llegué al punto donde dije, ¿sabes qué? Hay una necesidad aquí sobre ver y enseñar la Biblia desde una perspectiva de administración. Entonces, nosotros tenemos más que ver con nuestras bendiciones que Dios. Claro, y fíjate que es muy interesante que comentas ese contexto porque generalmente cuando no recibimos una bendición, la primera reacción natural es como irse, ¿no? De que, bueno, si no me das lo que quiero, me alejo y busco otro camino, ¿no? ¿Qué te llevó a ti a pesar de no haber recibido en ese momento esa bendición, no alejarte? ¿O Mm. cómo fue ese proceso que dijiste, sabes qué? No es lo que estoy, pero como quiera quiero adentrarme más? Porque te digo, lo natural es como, no recibo, me voy. Ujú. Fíjate que todo cambió cuando leí la parábola de los talentos, Mateo 25. En Mateo 25, Jesús nos enseña tres tipos de parábolas y la segunda parábola es de los talentos. Y yo leí esa historia y empieza la historia de que Jesús está diciendo, el reino de los cielos es como un hombre rico que está a punto de viajar y llama a sus siervos para entregarle sus bienes. En otras versiones, en la versión más original es para entregarle dinero. Y a uno le dio 5, a uno le dio 2 y a otro le dio 1. Pero fíjate, algo muy interesante es que dice, a cada uno se le dio conforme a su capacidad para manejarlo. Entonces, eso dije, a ver, entonces, si yo le pido a Dios 10 y no tengo la habilidad para manejar 2, entonces ahí el que está mal soy yo, porque mi petición no va alineada con mi capacidad para administrar dicha bendición. Y siempre me gusta dar el ejemplo de si un niño de 7 años, supongamos que somos tú y yo papás, y tenemos un hijo de 7 años y el hijo de 7 años nos dice, papá, ¿me puedes dar un carro? Pues tú dices, oye, mijo, todavía no sabes ni manejar la bicicleta. ¿Cómo esperas a manejar un carro?
Entonces ahí, si nosotros, como siempre digo, si nosotros siendo imperfectos sabemos qué es lo correcto para nuestro hijo, pues imagínate Dios que es perfecto en su naturaleza. Entonces esa historia me cambió a mí radicalmente. Yo dije, ok, en lugar de estar pidiéndole a Dios más y no ver resultados, puede ser que mi capacidad para administrar lo que estoy pidiendo dé resultados. Y hasta la fecha me ha dado resultados. Y eso creo que es muy valioso porque como que te están estas 2 posturas, ¿no? O sea, que generalmente siempre se tienden a ir a los extremos y creo que no es ni sano ningún extremo, sino como un híbrido de no tengo que hacer nada, todo se me va a conceder, o lo hago todo yo solo y no necesito a nadie, ¿no? Sí, Entonces, como que estar en estos 2 opuestos es muy común, tanto en el tema de desarrollo personal o a lo mejor de la otra postura muy extrema, y como que te pierdes en el proceso de, creo que es un trabajo de, oye, bueno, yo también me voy a convertir en un recipiente lo suficientemente amplio para poder recibir la cantidad de agua que quiero, ¿no? Es como si tienes un termo y dices, oye, ¿sabes qué? Quiero manejar 1 millón de litros y solo te caben 10. Es como primero es 1 millón de pesos y solo sabes administrar 10. Entonces tienes correcto. que educarte, como crearte como persona para que eventualmente puedas tener esa parte. Y te hago la pregunta también, porque también lo he visto que lo comentas mucho. ¿Por qué no debemos orar por dinero? Yo creo que porque terminarías en un error, igual el mismo ejemplo, si el que recibió un talento, el talento obviamente sabemos y concluimos que es dinero, pero por ejemplo en esa Mateo 25, en esa parábola de los talentos, si el que se le dio uno conforme a su capacidad hubiera pedido cinco, el rey no se lo hubiera, o el hombre rico no se lo hubiera dado. Entonces, yo creo que la razón por la cual yo no recomiendo pedir dinero o orar por dinero es porque vas a terminar pidiendo absolutamente nada. Es mejor decir, Dios, dame nada, en lugar de Dios, dame dinero, ¿no? Y es lo mismo, o sea, desde una perspectiva de inversionista, si tú tienes $1 millón y una persona que no sabe de finanzas, que no sabe administrar su dinero o que no sabe administrar 10 pesos, como tú mencionas, ¿por qué yo le voy a dar $1 millón para manejarlo? Claro. Entonces, yo creo que la razón por la cual no debemos pedir dinero es porque estaríamos cayendo en un error y es mejor pedir nada, en lugar de pedir dinero. Y yo creo que algo que también es clave, que es como la mayoría de las personas creen que entre más dinero tengas, más fácil va a ser tu vida o se van a solucionar tus problemas. Cuando la realidad es que tenemos una infinidad de casos de que personas sin la asesoría correcta, a pesar de tener grandes patrimonios, pueden desperdiciarlo o incluso perderlo. Y esto precisamente se basa principalmente a que no es tanto el dinero en sí, sino más bien como el proceso o la capacidad de generarlo. Yo siempre lo intento mencionar mucho, que una vez un mentor, una persona muy cercana a mí, me comentó de que a final de cuentas no deberías estar tan preocupado por el tema de la capacidad de generar dinero una vez que hayas descubierto cómo lo haces. O sea, como que a veces uno piensa, ¿y qué pasa si pierdo mi negocio actual? ¿O qué pasa si me roban dinero, que me han robado? Pues obviamente te empiezas a preocupar, pero si tú conoces que tú tienes la capacidad de generar ese dinero, pues sabes que a final de cuentas no es el negocio, no es el dinero, sino tu propia capacidad de generarlo. Entonces, apuntando más hacia esa como no tanto el cómo consigo dinero, sino en cómo consigo una manera recurrente o cómo establezco una habilidad para poder generar ese dinero, es más valioso que pedir solamente por el resultado. Porque Correcto. creo que estamos hablando a lo mejor de, es que yo quiero pedir, vamos a suponer, una oración de para bajar de peso, en lugar de tener disciplina para poder ponerme un régimen alimenticio y que juntos me ayudemos a bajar de peso. Me explico, como Correcto. no pedir solamente por el resultado final, sino realmente por como el proceso que me lleva al resultado final. O para manejar una empresa de $1 millón tienes que convertirte en una persona que sea capaz de eso, ¿no? Ujú. Generalmente decimos, es que dame más responsabilidad, pero a lo mejor no estás listo para manejarla porque no lo has demostrado. Entonces, como que siento que es esa persecución más que del resultado, que creo que está muy relacionado con el tema de oración de, es que quiero esto, sino más bien como yo, a mi punto de ver, es como, conviérteme en la persona que puede recibirlo. Pero Ujú. te pregunto a ti, si no es pedir por un resultado como puede ser el dinero, ¿cómo realmente deberíamos de construir una oración? Mm. Hay una historia en el Antiguo Testamento de una mujer que tenía problemas económicos y es la viuda. Y haz de cuenta que, no sé si has visto La Rosa de Guadalupe, donde Sí, haz de cuenta claro. que empieza con un problema y luego termina otro problema más grande y así se va. Y esta mujer haz de cuenta que la historia empieza de que la mujer tenía problemas económicos porque su esposo, que se muere, tenía una deuda. Y llega el punto en donde el deudor, o perdón, el acreedor, viene a la casa de la mujer y le dice,
le dice, si no me pagas lo que tu esposo me debía, me voy a llevar a tus dos hijos como esclavos. Entonces vemos a esta mujer a primera vista que está pasando por una crisis económica y emocional, porque están a punto de llevarse a sus dos hijos. Y la mujer, en ninguna historia vemos que ora, sino que acciona. Y la mujer va con el profeta Eliseo y le dice todo el problema que tenía. Mi esposo se murió, tiene una deuda. El acreedor vino a mi casa para llevarse a mis dos hijos como esclavos. Y el profeta Eliseo le hace dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué puedo hacer yo por ti? Y él dijo, no, 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 a ver, ¿qué tienes tú en tu casa? Pues obviamente la casa simboliza, si lo vemos en el contexto actual, simboliza nosotros, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros para recibir lo que estamos queriendo recibir? Y después vemos que la mujer dice, lo único que tengo es una jarra de aceite, una pequeña jarra de aceite. Y Eliseo le dice, ok, lo que tienes que hacer es pedirle prestadas a tus vecinas jarras vacías o vasijas vacías y entra a tu casa, cierra la puerta y vas a estar llenando el poquito de aceite y va a estar chorreando. Entonces, la mujer tenía que ir todavía a conseguir las vasijas y después ir a la casa, llenar las vasijas. Lo más interesante es que cuando la mujer en esta historia le dice a su hijo, hijo, pásame otra vasija, el hijo le dice, mamá, ya no quedan más. Y la Biblia dice, y en ese momento se acabó el aceite. Entonces, el aceite, la bendición, estaba determinado por las vasijas preparadas y no por la oración de la mujer, que es una cosa súper diferente. Ahora, yo siempre he dicho que una persona floja basa todos sus resultados en la oración. Si yo pide, y Dios no quiere que pidas. Pensamos que Dios nos va a hablar todos los días y la Biblia claramente que vemos que Dios a veces tarda 100 años para hablar, 700 años para hablar, 400 años, 40 días para hablar. O sea, Dios no está, Dios quiere que nosotros tengamos responsabilidad, ¿no? Si yo tengo una deuda de $20,000, eh, es mi responsabilidad. ¿Para qué le voy a pedir a Dios que me ayude o que me dé $20,000 para mi deuda? Entonces, regresando a la historia, el resultado de la mujer fue determinado por su preparación, no por su oración. Y yo crecí pensando, y yo crecí en una iglesia cristiana donde me enseñaban que si oras, vas a recibir lo que estás orando. Y llegué al punto que la Biblia tiene más sobre administración, sobre accionar, que orar. Entonces, ¿cuál es la mejor oración que debemos hacer para tener resultados? Yo creo que la mejor oración es que tu oración de gracias Dios en lugar de Dios te pido. Gracias Dios porque me diste la habilidad, porque mínimo tengo yo manos, tengo pies para accionar. Y hay un dicho que dice, me lamentaba por no tener mis zapatos rotos hasta que vi a alguien sin pies. O sea, como que siempre hay alguien más, o sea, siempre hay una oportunidad para agradecer. Entonces, yo creo que la oración tiene que estar ligada a tu capacidad para accionar. Si yo le estoy pidiendo a Dios $1,000,000 y yo nada más tengo la capacidad para accionar, para tener 500, es como que ahí la oración nos vamos a encontrar con una fe frágil, que yo le llamo. Claro, y creo que es donde empieza a ser como, creo que son estos primeros acercamientos tal vez donde no tienes muy claro, incluso yo me recuerdo a mí mismo, ahorita que lo comentas, como cuando era muy chiquito y acompañaba a mis papás a la iglesia sin entender realmente lo que estaba pasando ahí o sin realmente como que me explicaran con profundidad lo que se suponía que tenía que aprender. Y como que te quedabas con algunos mensajes muy generales que creo que si no se profundizan o si tú no tienes la curiosidad de ir profundizando más hacia ellos, los malinterpretas, como ese precisamente de voy a pedir y todo lo que pidan me lo van a dar, ¿no? Porque pues de esto se trata, de yo lo que necesito, yo lo que creo que necesito, que también es muy diferente a veces lo que necesitas, porque puedes creer que necesitas una solución, puedes creer que necesitas dinero y a lo mejor necesitas conocimiento para sanar tus deudas, etcétera. Entonces como que creo que es muy fácil entrar en esa malinterpretación de es que yo pedí esto y no se me dio, entonces no me están escuchando o a lo mejor aquí no pertenezco, etcétera, ¿no? Pero yo desde hace tiempo, como te había comentado, llevo leyendo la Biblia con un podcast que se llama La Biblia en un año, que fue como el desde el año pasado, que creo que nos acabamos de conocer cuando llevaba poquitos días con eso, fue donde empecé como a entender varias cosas
Y de las cosas que he leído en los 139 días al día de hoy que lo he leído, han sido como, número uno, que pues prácticamente, o sea, como que uno piensa también varias cosas y esto también se me hace muy, muy padre comentarlo, que porque muchas veces escuchas las historias bíblicas tradicionales de Moisés o de David y te imaginas que son personas que son perfectas y que realmente, pues, para que a ti te den bendiciones como esos, como un reino, como la posibilidad de abrir los mares, que pueden ser muchas cosas, tienes que ser tú también perfecto, que tú tienes que tener como grandes habilidades, pero cuando entras en profundidad ya y lees las historias por tu cuenta, que yo creo que es una práctica que a mí me ha servido mucho, te das cuenta que pues son personas como nosotros, con errores, que han cometido cosas que a lo mejor no son tan bien vistas, pero aún así las han utilizado para recibir cosas más grandes. Entonces, eso es una de las cosas que más me llevo. Y la segunda es eso, que es como también depende mucho de esa habilidad y de ese deseo de tú hacer las cosas para poder recibir las cosas que quieres, ¿no? Entonces, no es solamente como tan sencillo de pedir, porque recuerdo mucho y se me viene a la mente también la historia del rey Salomón, que antes de pedir dinero o cualquier otra cosa pedía sabiduría para poder manejar lo que tenía, ¿no? Que era el Ujú. próximo reino. Entonces creo que eso es como algo muy valioso y contemplando eso, por ejemplo, hablábamos de la historia de la señora de la jarra de aceite. ¿Por qué crees que Dios nos da la oportunidad de experimentar estas dificultades, ¿no? Y con dificultades, por ejemplo, en este caso de la historia, pues esta persona estará pasando por una situación muy difícil, se le murió su marido. Entonces, todas esas cosas pues son crisis, ¿no? Y como que a veces los conceptos generales apuntan a que no nos va a pasar nada malo o por qué nos permite Dios que vivamos momentos difíciles, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el Ujú. sentido? Hay tres cosas que yo pienso que Dios permite o la razón por la cual Dios permite que pasemos por crisis. Uno es para probar nuestra administración, dos es para probar nuestra fe o para refinir nuestra fe y la tercera es para confiar plenamente en Él. Y, y lo vemos con la historia de José el Soñador en el Antiguo Testamento, donde José es vendido por sus hermanos, lo querían matar a José el Soñador. Y el hermano mayor le dice, no, eso sí está gacho, mejor hay que venderlo. Y se lo vendieron y lo vendieron a Egipto y resulta ser eh, eh, Potifar, uno de los gobernantes en Egipto, lo compra y lo usa para limpiar sus baños y todo eso. Y después vemos que José, la esposa de Potifar, acusó a José malamente de hay que leer la historia, no lo voy a repetir. Entonces lo acusó por haber hecho algo malo y Potifar se enoja con José y le dice, no, ¿sabes qué? Te vamos a meter en la cárcel. Entonces vemos que José pasa por una crisis y al final José interpreta el sueño del faraón, cosa que nadie podía interpretar más que él, y llegó José al final ser uno de los gobernantes de la mano derecha del faraón. Ahora, entonces, ¿por qué pasamos por crisis? Yo creo que pasamos por crisis porque muchas veces lo que Dios quiere para nosotros está al otro lado cuando pasamos por crisis. Yo creo que Dios quiere que seamos agradecidos. Yo creo que Dios quiere que pasemos por temporadas bajas para agradecer las temporadas altas, ¿no? Siembra y cosecha. Todo es un proceso y lo vemos también con la historia hay una historia que se me fue. La historia de José, de hecho, sí, perdón, del mismo José, el soñador. Y lo más interesante es que el sueño que interpreta José al faraón, el sueño del faraón fue de que habían 7 vacas gordas, muy bonitas, hermosas, y después vinieron 7 vacas flacas y se comieron a las 7 vacas gordas. Y pasa, ese es el primer sueño, se levanta y dice, a ver, ¿qué me está pasando? Vuelve a dormir y vuelve a tener otro sueño, el mismo. Y dice, a ver, ¿qué significa esto? Y José dice, es que vas a tener 7 años de abundancia, pero después de eso van a venir 7 años de escasez. Entonces ahí yo creo que Dios permitió que José pasara por una crisis para determinar su administración, para ver cómo él administraba la abundancia para que no le faltara durante la crisis. Y vemos que José sacó un plan y dijo, a ver, faraón, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, estos 7 años tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto. Y el faraón dijo, ¿sabes qué? Este es un inteligente, este es un crack, vamos a ponerlo como gobernante, José, tú encárgate de todo eso.
Entonces, ¿qué pasamos o qué hacemos nosotros como cristianos o como una persona que cree en Dios cuando pasa por crisis? Nos lamentamos. ¿Por qué Dios estoy aquí? Y Dios dice, no, no, sabes que no me preguntas por qué, pregúntame para qué estoy aquí. Es una respuesta, llegas a la conclusión de diferentes maneras y resulta que cuando te preguntas el para qué estoy aquí, te das cuenta que hay muchas razones por las cuales Dios quiere que pasemos por crisis. Ahora, siempre he dicho, si Jesús pasó por una tentación que es crisis, pues entonces, ¿qué nos ausenta a nosotros por pasar por crisis? Claro, pero como que se tiene este concepto muy general de, pues, es que como que creo que estoy intentando hablar de a mi yo del pasado cuando no se tenían muy claro estos conceptos y te decían como, si oras, lo que pidas te van a recibir y siempre te va a ir bien si crees en Dios, ¿no? Entonces como que todas estas partes, o como me ha pasado en mi camino personal, me permite entender que a lo mejor también estas crisis o estos problemas te permiten desbloquear una nueva versión de ti que está listo para ahora desbloquear nuevas bendiciones, ¿no? A lo mejor el que hayas pasado por una crisis financiera en algún momento de tu vida te permite aprender lecciones básicas de administración del dinero que cuando tengas una abundancia más grande la puedas administrar y no partas otra vez abajo. Entonces, creo que son como pequeñas cosas que a lo mejor, como tú dices, ¿para qué las estoy viviendo? Pues para que puedas desarrollarte en el tipo de persona que puede recibir más, ¿no? Ujú. O sea, porque creo que muchas veces desconectamos demasiado el resultado final de la persona que se lo merece. ¿A qué me refiero con esto? Yo quiero ser a lo mejor un empresario exitoso o un muy buen esposo. Bueno, pues para eso tienes que pasar ciertas pruebas o ciertos errores que te dan la capacidad de, en esa posición de fuerza o de éxito, que tú lo puedes interpretar así, no cometer errores más grandes. Porque cuando tienes poco puedes arriesgarlo y cometer errores y volver a empezar. Pero cuando tienes mucho, arriesgarlo es más caro. Entonces, como que creo que este tipo de situaciones a lo mejor que pasan específicamente también puede ser en la juventud cuando somos inexpertos o en cualquier etapa de nuestra vida, pues nos permiten como prepararnos para algo más grande que puede llegar en su momento. Y tú dices, ¿por qué no se dio en este momento? Porque a lo mejor era la lección que tenía que aprender ahora para desbloquear lo que me sigue, ¿no? Porque creo que asumimos que, bueno, yo quiero ser exitoso o quiero tener mucho dinero, va a ser un camino sin errores y no voy a tener varias quiebras de negocios o mi tercer negocio es el bueno, no el primero. Entonces, como que eso lo damos por hecho. Y aquí te lo pongo como también una pregunta que ya en retrospectiva creo que podría ayudarte a responderla, pero quiero escucharla de ti, es cómo podemos afrontar cuando Dios nos niega algo, o por lo menos creemos que nos niega algo, de que tú quieres, no sé, una pareja y no la tienes en este momento, ¿por Mm. qué me lo están negando si yo me siento listo? O yo quiero salirme o encontrar un mejor trabajo, o yo quiero, pues sí, muchas cosas que puedes querer y ¿por qué no las tengo? O sea, ¿cómo puedo afrontar esta situación desde este punto de vista de cómo puedo afrontar algo que no tengo, pero creo que merezco y no, y te sientes enojado, porque siento que cuando crees que mereces algo y no lo recibes, es como, pues es que estoy enojado, ¿por qué no me toca si me lo merezco? ¿Por qué no es mi momento? ¿Cómo afrontas esta parte de me está negando algo Dios? Mm. Va a sonar medio raro lo que voy a decir, pero una de las cosas más difíciles que uno puede hacer es pedirle a Dios su voluntad, porque muchas veces la voluntad de Dios va en contra de nuestra voluntad, ¿no? Y es igual como el niño que le dice a su mamá, mamá, pero primero quiero comer dulce. Y a primera vista, pues, el niño piensa que es lo mejor para él. Y después la mamá dice, no, 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 yo sé qué es lo que realmente necesitas. Necesitas comida, necesitas proteína. Y el niño, al momento de escuchar esa negación, pues piensa que, pues qué gacha es mi mamá por negarme lo que más quiero en esta vida. Pero la mamá dice, no, 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 yo sé qué es lo correcto para ti. Entonces yo creo que muchas veces los no de Dios determinan si estamos preparados para recibir el sí. Y aquí la pregunta es, ¿cuántos no estamos dispuestos a aceptar para obtener el sí? Y igual, como mencionas lo de las parejas, ¿no? Eh, Dios, es que quiero que esta sea mi esposa, o Dios, quiero que bendigas esta relación. Y Dios dice, sí, pero los planes que yo tengo para ti, que es un versículo, los planes que tengo para ti no son de mal, sino son de bien. Entonces, Dios, como dice la Biblia, es omnisciente, omnipresente. Él está futuro, presente, pasado, al mismo tiempo. Muy interesante, y no quiero meterme a la teología,
de eso. Pero Dios sabe lo que va a pasar mañana, Dios sabe lo que va a pasar hoy, Dios sabe lo que va a pasar ayer. Rara el cómo lo formulo, pero así es. Dios está mañana, Dios está hoy, Dios está ayer. Entonces, ¿qué mejor entregarle a Dios todo si Dios sabe absolutamente todo lo que va a suceder? Y como dije, el pedir la voluntad a Dios es lo más difícil que podemos hacer, porque a veces la voluntad de Dios no se alinea con nuestra voluntad. Y igual, yo creo que la razón por la cual Dios no nos da muchas cosas que le pedimos es porque no estamos listos para recibirlo, o no estamos agradecidos con lo que tenemos. Entonces, así. Yo parto también mucho de eso, de como primero valorar lo que tengo y después entender que a lo mejor el plan que yo tengo no es a lo mejor el que es el mejor para mí en este momento, porque puede que sí haya ese tipo de recompensa para ti, pero no en el momento que la quieres, ¿no? Ujú, Porque volvemos al ejemplo y recapitulando lo que decías al principio, el ejemplo de darle un carro a un niño de 7 años, solamente se convierte en algo peligroso para el niño de 7 años, ¿no? O sea, el no tener la capacidad de manejar un carro y que se lo sueltes de manera real, pues es peligroso para él. Entonces, como que también reconfigurar esas partes de a veces donde pides tanto o insistes tanto por algo y luego dices, realmente creo que no estaba listo para recibirlo o me hubiera llegado en un mal momento o a lo mejor incluso me hubiera vuelto loco. Es como, no sé, este tipo de cosas de a veces que se saca la lotería la gente y luego lo pierde todo, entonces es como de que pues no estaban listos para recibir tal cantidad de dinero. Entonces, creo que también es como tener esa conciencia que, a ver, es complicadísimo verlo, lo ves ya como desde retrospectiva cuando se te niegan varias cosas y aprendes a esperar o aprendes a hacer las cosas para prosperar y sembrar el jardín para que esto suceda, como hablamos un poquito de hacer un poquito más grande el contenedor, pero también es como esta parte de entender de, bueno, si no lo tengo en este momento, me tengo que convertir en la persona que lo puede recibir, pero también como no estar tan adherido a que si no lo recibo ahora me enojo, porque creo que queremos como esta parte de lo que yo quiero y lo que yo quiero en este momento. Y esas dos verticales como que para que se crucen es complicado. Y yo creo que todo esto parte, David, desde un punto de que tal vez es muy sencillo decir las cosas, pero cuando no estás conectado, cuando a lo mejor no estás muy involucrado en el tema de Dios, pues es muy difícil como realmente creértelo, ¿no? O sea, porque puedes decir, no, todo va a llegar o a lo mejor no es el momento correcto, pero a lo mejor si no estás involucrado y te quieres involucrar, pues resulta complicado como entenderlo. ¿Cuáles crees que han sido unos hábitos que te han permitido a ti acercarte más a Dios y que se los puedas recomendar a la gente que está escuchando este podcast? El hábito que siempre tengo presente y que siempre hago todos los días es despertarme, ser agradecido y sacrificar mi carne, sacrificar mi ego. Dios, hoy no quiero ser carnal, no quiero cometer cosas que mi carne o mi ego quieren. Entonces, siempre todas las mañanas intento agradecer por lo que tengo y es todo. Nunca pido, nunca pido. Obviamente ¿Por qué no sí. pides, por ejemplo? Mira, es que no pido porque eh, todo depende de qué es lo que no pido. Y yo siento que la oración no pide nada. Hay una diferencia entre petición y oración. La oración es para llegar a Dios. Dios, te agradezco, ayúdame a acercarme más a ti. Y algo que la gente pasa por alto es que Dios es como un padre. La Biblia dice, Dios es un padre. ¿Y qué es lo que hace un padre? Si nosotros tuviéramos dos hijos, o tú tuvieras dos hijos, y uno siempre te está pide, 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 papá, dame más, dame más, dame más, dame más. Y el otro dice, ¿sabes qué, papá? Agradezco por lo que me has dado. Y se la vive y hace lo que tiene que hacer. ¿Quién es más propenso a tener tu corazón? ¿O quién es más propenso quién es más propenso a recibir más de ti? ¿El que siempre te pide y nunca te agradece? ¿O el que te agradece y nunca te pide? No lo sé. Como que a lo mejor te podría decir que el que nunca me pide, pero pues el que me pide mucho yo lo interpreto como pues es que tiene una necesidad, ¿no? O sea, digo, también luego está esta parte como de cuando te educan de no hay que ser mal agradecidos, ¿no? Con lo que te dan o Sí. así, pero no sé, ¿cuál es la respuesta? Y bueno, la respuesta que yo haría es el que me agradece, no el que me está pide, pide, pide. Porque si me está pide, 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 significa que yo no estoy haciendo un buen trabajo en dándole
o cubriendo su necesidad. Entonces, el que está pide, 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 obviamente tú sabes que algo, hay un problema ahí. Yo siempre he dicho, la falta de dinero no es una causa, es un efecto de una causa mucho mayor. Y regularmente, es más, siempre es que Dios no sana efectos, Dios aborda la causa. Porque si Dios sana los efectos, entonces eso significa que a Dios no le importas, porque Él sabe que te va a pasar lo mismo porque todavía no ha eliminado la causa. Entonces, es mejor, y un doctor hasta lo sabe, y mi abuelo que es doctor, es mejor abordar la causa, eliminar la causa, no los efectos de dicha causa. Y entonces una persona que está pide, 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 y Dios le está dando, 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 entonces eso significa que Dios nada más le está abordando su efecto, que es nada más temporal, y Dios sabe que otra vez va a venir por el efecto por la causa. Entonces, aquí es Dios, tengo problemas económicos, o me falta dinero, o Dios me está yendo mal. Es decir, Dios, ¿por qué me está yendo mal? O qué cosas. Y probablemente es una mala administración. No ahorras, gastas más de lo que ganas, y simplemente Dios va a decir, ahí está el problema. Y de hecho, muchas veces, como te mencioné, los problemas económicos, pues puede ser por ¿has leído Proverbios? El libro de En, Salomón. en la lectura que estoy llevando de la Biblia es un podcast, entonces te van leyendo como... Yo pensé que iban a hacerlo por orden, pero no es precisamente por orden. O sea, de repente nos saltamos, por ejemplo, me tocó leer Juan y luego, luego después de Juan, David, que eso pasa en teoría antes, Ujú. ¿no? Entonces, sí me han tocado leer Proverbios, pero, o sea, sí los he leído, pero no sé en qué momento los leí. Pero sí, sí pasé ya por eso. Proverbios tiene tanta sabiduría sobre la administración, sobre el dinero, y pues obviamente fue escrito por el rey Salomón. Y el rey Salomón fue el que Dios se le apareció en el sueño y le dice, pídeme lo que quieras. Y yo siempre le hago la pregunta a la gente es, si Dios se apareciera en un sueño y te dice, pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar, lo que quieras, ¿qué, qué pedirías? Es más, te hago esa pregunta, ¿qué pedirías? No, pero pues yo ya me sé la respuesta. O sea, Sí, sé que el rey Salomón responde sabiduría, es que correcto. es una respuesta muy amplia porque pues con eso tienes la capacidad de administrar lo que hay, lo que venga y lo que ya vino. Sí, Entonces, creo que esa es la respuesta más amplia, ¿no? Porque generalmente una respuesta humana sería más dinero, ser feliz, o a lo mejor como, sí, pues algún efecto, como bien lo ujú, mencionas. Responderías algún efecto, sí, dinero, felicidad, una buena relación, pero no en el tipo de persona que se conviertes en lograrlo. Yo siempre lo comento, no es el dinero, sino es en la persona que te conviertes en el proceso. es correcto. Entonces creo que en todas las situaciones es igual. No aspiras a una relación, sino más bien no aspiras a un matrimonio, porque pues, si no aspiras a un matrimonio, aspiras a una relación digna de un matrimonio. Ujú, O sea, no es tanto como quiero un matrimonio, no, quieres una relación que tenga la capacidad y los cimientos para convertirse realmente en un matrimonio. 100%. No quieres $1,000,000, quieres una empresa o que tú tengas la capacidad de producirlos, porque luego vas a estar pensando, si no tienes la capacidad vas a estar pensando, ¿y cuando se me acabe? ¿Y luego cómo lo voy a mantener? Pero ya con la capacidad es más paz que tienes porque dices, bueno, y si se me acaba lo vuelvo a generar. Entonces, sabiduría es la respuesta que en este caso Rey Salomón tiene y creo que abarca muy bien. ¿Qué fue lo que el rey Salomón, como tú mencionas, le pide a Dios? Le dice, Dios, quiero sabiduría. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Qué bueno que me pediste sabiduría. No me pediste ni dinero, ni fama, ni poder, ni riqueza. Me pediste sabiduría. Y después vemos en el texto cómo Dios le dice, ¿sabes qué? Porque fuiste y nada más me pediste sabiduría, te voy a dar dinero, te voy a dar fama y te voy a dar todo lo que un rey pediría si yo le preguntara. Pero lo más interesante es que en los proverbios tiene mucha sabiduría y dice, la sabiduría, el orgulloso termina en la vergüenza y el humilde llega a ser sabio. Entonces, aquí la pregunta es, y mucha gente piensa que la sabiduría eterna nada más se encuentra en la Biblia, pero yo no veo que la Biblia dice cuántos dos más dos. Claro, Entonces, hay cosas afuera, claro. eh, hay cosas afuera que hay más sabiduría afuera, no nada más es en la Biblia. Y mucha gente nada más se compromete a leer la Biblia, pero ahí no te enseñan matemáticas, ahí no te enseñan español,
ahí no te enseñan inglés, simplemente te enseñan como que la base para tú y después construir tu sabiduría. Y ahora, qué interesante ese versículo que Salomón dice, el orgulloso termina en la vergüenza, el humilde llega a ser sabio. ¿Qué es una persona humilde? Proverbios te lo contesta. Y como tú dices, el libro de Proverbios no está como que todo enseguida, Sí, de que 1 a 2, no, a veces es 99 a 3. sí se Y lee raro. tú tienes que buscar dónde el rey Salomón está contestando lo que dice en este versículo. Entonces ahí uno se pregunta, ¿y cómo uno llega a ser humilde? Sí, pues, el rey Salomón está diciendo que con la humildad llega la sabiduría. Y Salomón lo contesta y dice, el humilde siempre aprende de los demás. El humilde aprende de todos. El humilde adopta una actitud de no lo sé todo, quiero aprender. El Claro. humilde llega a adoptar una actitud de lectura, de leer la Biblia. Y ese es otro hábito, justamente lo que me estabas preguntando. El hábito de siempre estudiar. El hábito de siempre tener la humildad de decir, no lo sé todo, quiero saber cuánto es 6 por 48. Si tú me preguntas eso, no te sabría decir. Pero pues hay libros que me enseñan las matemáticas, ¿no? Entonces, la humildad es el factor principal que necesitamos para obtener sabiduría. Y obviamente la humildad se aprende a través de libros, a través de mentores, que podría decir que todo lo que sé ahorita ha sido por libros, por mentores, por juntarme con personas adecuadas y que me enseñan, o que siempre estén más. Hay una frase que dice mi abuelo, usa malas palabras, pero no, esta vez no lo usé. Dice, si eres el estúpido, no, si estás en un cuarto con muchos estúpidos, tú eres otro estúpido. Pero si estás en un cuarto con muchos inteligentes, sigues siendo el estúpido, pero mínimo estás con personas inteligentes. Ok. Entonces, como que la actitud de, ok, hay gente que necesito aprender. Entonces, eso es lo que y voy a sonar muy gacho, pero hay muchos cristianos, muchos religiosos, muchos que creen en Dios, muchos que tienen una espiritualidad muy frágil, donde piensan que todo lo merecen. Piensan que, es que Dios es Dios, yo le voy a pedir lo que se me pega la gana. Y Dios dice, no, primero adopta la humildad, después te doy la sabiduría. Cuando tengas la sabiduría, te doy eh, oportunidades para manejar o para administrar los recursos. Claro, y fíjate, me parece bien interesante, creo que tocaste varios puntos en este intercambio y creo que parte mucho, con lo último que me quedo, parte mucho que yo creo que es una de las principales razones por las cuales se está perdiendo mucho el tema de la espiritualidad o de Dios o de la palabra en general con las nuevas generaciones y es porque creo que muchas veces se han implantado más costumbres que entendimiento. Me pasó incluso en, por ejemplo, una cena de Navidad de mi familia, donde tenemos la costumbre, o la familia tenemos la costumbre de decir, pues como las oraciones de Navidad, y digo, todas las navidades lo hacemos desde que yo me acuerdo. Y la última Navidad fue como un comentario mío de genuinamente decir, oigan, y si en lugar de decirlo así de rápido, genuinamente interpretamos lo que estamos diciendo, porque no veo que realmente sepamos qué es lo que estamos diciendo. O sea, como que se nos incita tanto a él, tienes que decir tal oración o tienes que hacer tal cosa o leer tal parte, pero por eso, y te lo comparto, David, por eso es que yo llevé o estoy llevando este proceso de leer la Biblia con un podcast que se llama La Biblia en un año, porque yo solo no lo entiendo. Y creo que en el comentario final, que al final de cada podcast es que dura a lo mejor 30 minutos la lectura y 5 minutos el comentario, me permite entender las lecciones que hay ocultas dentro de la palabra. Y creo que muchas veces desde jóvenes, con una buena intención, no con una mala intención, a lo mejor nuestras familias se han enfocado más en que creen Dios, pero no en qué es lo que Dios me quiere decir o que ore, pero qué es lo que la oración es para nosotros realmente, o que pida, o que vaya a la misa, o que vaya a la iglesia, sin realmente contemplar el por qué tenemos que ir a la iglesia, o qué es lo que estamos aprendiendo, o qué es lo que la palabra, o este versículo, o esta interpretación, o esta historia realmente me quiere decir para mejorar la vida mía y lo de los demás, ¿no? Ujú. Entonces creo que la falta de entendimiento es lo que nos ha distanciado mucho como generación de la palabra, ¿no? Entonces, creo que esta combinación que ejerces, que me parece muy interesante, que es como un balance, no decir, oye, bueno, porque creo que vivimos o vivíamos en una etapa o en una
era de como, no quiero decir la palabra excesos porque no va, pero me refiero como a, solo puede ser una cosa. O eres hombre de negocios o eres religioso, o eres financiero o eres creador de contenido. O sea, no podías coexistir con, no personalidades, pero con una persona es multifacética, o sea, tiene distintas cosas que le apasionan y al mismo tiempo, pues no puedes centrar tu vida solamente en una cosa porque es una existencia muy poco, o sea, es mucho más, ¿no? O sea, puedes ser un buen esposo, un buen financiero, una persona espiritual y todo puede coexistir en el mismo mundo, ¿no? Entonces creo que eso me parece bastante rico en el mensaje y es justo lo que te quiero preguntar. ¿Cómo se puede combinar el dinero y la espiritualidad? O sea, ¿realmente están peleados? Está esta frase o este versículo, creo que es muy común, que es más probable, corrígeme si estoy mal, pero es más probable que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y eso Ujú. como que se ha malinterpretado muchísimo con la intención de decir, no, pues es que si eres rico no vas a entrar al cielo, o si eres rico es muy difícil que seas una buena persona. ¿Realmente existe un balance entre dinero y espiritualidad? ¿Pueden coexistir? Mm. Fíjate, esa frase que tú dices la menciona Jesús y Jesús está en el contexto donde está enseñando varias cosas. Está enseñando sobre los niños, sobre el divorcio, la infidelidad. Y después vemos que un joven rico, que de hecho esta historia viene en tres diferentes libros, Mateo, Marcos y Lucas, cada quien lo dice diferente, pero igual. Pero el de Mateo dice, y un joven rico se le acerca a Jesús y le dice, Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, de hecho dice, Maestro, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué cosa buena debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Y dice Jesús, sigue los mandamientos. Y el joven rico le dice, pero yo ya he hecho los 10 mandamientos, yo honro a mis padres, no miento, yo sé que Dios es Dios. Entonces Jesús le dice, ok, entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Entonces aquí vemos que Jesús, perdón, le está dando una oportunidad para seguirlo. Y después vemos y me encanta que la Biblia dice, y el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven se fue triste porque era demasiado rico. Después de que Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y después Jesús dice, eso es lo que estás mencionando. Y les aseguro que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que para un rico que entre en los cielos. Ahora, justo estamos hablando de esto fuera del podcast, y sí, tienes mucha razón, para estudiar el texto hay que ver todo el contexto de la narrativa de la Biblia. Y muchos piensan que el ojo de la aguja es el ojo, esa agujita chiquita que tenemos, ¿no? Pues obviamente es imposible para que un camello pase por esa Sí. cosita tan chiquita, ¿no? Pero realmente Jesús se estaba refiriendo a una puerta chiquita al lado de la ciudad, de las murallas. Ahora, muy interesante que Jesús menciona esto porque para que un camello pasara por ahí, tenía que desprenderse de lo que estaba cargando y tenía que agacharse y seguir. El camello no podía pasar por el ojo o pasar por esa puerta chiquita con las cosas materiales que cargaba. Entonces, si lo ponemos en este contexto, ahí nos damos cuenta que Jesús estaba refiriendo al joven rico. El joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, el joven rico era prisionero de lo material que cargaba. Entonces, ahí obviamente me hubiese gustado que Jesús lo expandiera más diciendo, y el joven rico es como es como el cabello, el camello que no quiere soltar lo que tiene para pasar, pero la única forma de pasar es dejando lo que tiene. Entonces ahí dice Jesús, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Entonces está diciendo Jesús, es más fácil que el camello con sus cosas pase por el ojo de una aguja, aunque va a ser muy difícil, pero va a pasar que este joven que tiene amor por las cosas. Entonces hay tres cosas que le dice Jesús. Despréndete, confía en mí, sígueme. Confiar en Dios es muy fácil. Cuando todo va bien, confiar en Dios es muy fácil. Seguir a Jesús, seguir a Dios es
más fácil, pero desprenderte de tus cosas materiales es lo más difícil. Y Jesús dice, no vas a seguirme correctamente si no confías en mí. Y no vas a confiar en mí si no te desprendes de tus cosas materiales. Entonces, ahí realmente no vemos a Jesús interactuando con una persona rica. Ahí Jesús no está poniendo en bajo a las personas con dinero. Lo que Jesús está diciendo es, las personas que aman el dinero, las personas que están más enamoradas de las cosas que tienen, son las personas que van a batallar mucho para pasar por el ojo de por el ojo de una aguja, porque son las personas que no están dispuestas a soltar para pasar. Y ahí realmente yo siempre le digo a la gente, en lugar de ver igual esta historia de Jesús con un hombre rico, mejor verlo de Jesús interactuando con una persona que amaba tanto lo que tenía. Y realmente ese texto, mi mentor judío, que es inversionista y me ha enseñado mucho sobre la Biblia, y es judío mesiánico, me dice, muy interesante que Jesús le está dando la oportunidad para ser libre del amor al dinero. Entonces, yo creo que muchas veces igual podemos regresar siempre al por qué no pedir por dinero, porque a lo mejor Dios está diciendo porque lo amas tanto, lo amas más que a mí. Dios, ¿por qué no tengo dinero? Bueno, primero, bueno, entonces Dios puede sacar la lista y es que siempre me pides dinero y nunca pides una oportunidad para acercarte a mí. O nunca pides una oportunidad para saber quién realmente soy. O por qué no pides esto, porque estás pidiendo cosas materiales y no estás pidiendo las cosas que realmente importan. Entonces, eh, ese contexto de donde Jesús dice eso es muy interesante cuando se estudia correctamente, porque te das cuenta que Jesús estaba batallando con una persona que amaba mucho sus riquezas. Claro, porque creo que sacado de contexto y como se puede malinterpretar es pensar de, ah, bueno, entonces si eres rico no vas a tener dinero. O bueno, mejor dicho, si eres rico vas a tener dinero, pero no vas a poder entrar al cielo o como tal seguirme. Entonces creo que por eso es importante y por eso como que quería sacar estas frases porque creo que liberan el poder ver realmente el conocimiento, ¿no? Y por eso es que, bueno, una de las razones por las cuales decidí como ya adentrarme yo a leer la Biblia porque fue como ahí realmente está para mí el mensaje sin sesgo, o sea, en el tema de, oye, bueno, lo que realmente dice, ¿verdad? Porque creo que muchas veces escuchamos la interpretación de los conocimientos y creo que también es importante esa apertura de, si quiero entender esto, pues a final de cuentas tengo que leerlo por mi cuenta, ¿no? O sea, porque puedo escuchar, y siempre lo digo, incluso yo que creo contenido de finanzas y dinero, o sea, te puedes escuchar todos los consejos que yo pueda darte, pero también vas a tener que hacerlos tú. O sea, te puedo dirigir el camino, pero no ayudarte a caminarlo. Entonces creo que esa parte de acercarte por tu cuenta te permite como ver el contexto completo, porque también es mega común, más en estos tiempos, que se saquen de contexto las cosas, no solamente en religión, sino en muchas cosas, y es cuando ves el contenido completo que te das cuenta de, ah, bueno, no era exactamente lo que yo quería interpretar, porque muchas veces interpretamos con lo que nosotros queremos escuchar, ¿no? De, ah, bueno, si yo a lo mejor no me está yendo bien económicamente, es que no, yo sí voy a entrar al cielo porque no tengo dinero, ¿verdad? Sí. Entonces, como que siempre quieres interpretar esa parte de lo que tú quieres oír y es mejor ir directo a la fuente. Y yo creo que la fuente como la Biblia es muy importante. Y volviendo a este tema de conectar y de ya de ir directo a la fuente, ¿cómo convencerías a alguien de leer la Biblia o por qué deberíamos de leer la Biblia? De hecho, la Biblia tiene más información de dinero que sobre una relación con Dios o la salvación. O si, tiene más sabiduría sobre cómo administrar, cómo pedir, cómo orar, cómo estructurar tu casa. Igual sobre relaciones, igual amorosas, tiene mucha sabiduría. Igual la Biblia tiene tanta sabiduría rica que, como dije anteriormente, puede ser la base para una sabiduría más poderosa. Y más que nada, hay algo que Jesús enseña mucho, que es el reino de Dios. El reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios es como esto, y el reino de Dios es como esto. Y uno se pregunta, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo se maneja un reino de Dios? Y la Biblia, más que nada, Jesús viene a ser discípulos. Jesús viene a enseñarnos el reino de Dios. Jesús dice, ustedes son administradores,
Ustedes son los embajadores del reino. Ustedes representan el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo lo presentamos correctamente? Siendo buenos administradores, siendo fieles. Entonces yo siempre recomiendo a la gente que si quiere estudiar más sabiduría profunda y sabiduría ancestral, que se vaya directo a la Biblia. Y de hecho, muchos de mis mentores que son judíos son empresarios. Y qué interesante, ¿no? Que la mayoría de los judíos, o bueno, no la mayoría, pero la mayoría de las personas que son ricas tienen descendencia judía y son judíos, ¿no? Pero ¿por qué? En Josué capítulo 1 vemos una historia de un joven que cuando muere, que está siguiendo a Moisés, como tú mencionaste. Y Moisés fue una persona muy crack, fue el que abrió el mar y fue el que hizo muchos milagros. Y Josué creció viéndolo a él en el desierto. Y después en Josué capítulo 1, versículos 1 al 8, Dios dice, ok, ya se murió Moisés, ahora sigues tú. Y le dice, no te apartes de mi palabra día y noche, repítela, estúdiala día y noche. Entonces, pero Josué, Dios le dice a Josué en esos primeros versículos, ok, la tierra que les voy a dar la tienes que conquistar en 3 días. Pero Dios dice, pero estudia mi palabra, lee mi palabra. Entonces, si yo fuera Josué, yo le hubiera preguntado a Dios, Dios, enséñame qué tácticas usar, enséñame qué hacer, o cómo pelear, o cómo confiar en ti. Pero Dios dice, no, 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 simplemente estudia mi palabra y vas a ir, y vas a ver cómo te va a ir. Al grado que vemos que Josué pudo conquistar todo la tierra prometida de Canaán. Entonces yo recomiendo siempre leer la Biblia, que tiene muchos secretos. Sí, y digo, una de las cosas que como que siempre intento recalcar de eso de la Biblia es como que conocemos las historias a grandes rasgos, o sea, realmente hay muchas más lecciones ocultas cuando la lees por tu cuenta, como esta parte que para mí sí fue una sorpresa que yo no sabía que Moisés había sido un asesino, había matado a alguien, Sí. y eso para mí fue como, wow, eso sí no lo sabía, ¿verdad? Y como todo el proceso de, aún así que tartamudeaba, que mató a alguien y todo esto, Dios lo siguió utilizando para crear algo más grande que fue, pues, liderar, bueno, sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Mm, Y abrir el mar y todo el resto de la historia que sí es más conocida. Y es ahí donde empiezas a entender como el contexto completo de la historia y no es como que Moisés solamente era una persona mágica o perfecta, sino era una persona como nosotros con errores y que aún así tiene un plan. Dios tuvo un plan para él que le permitió ayudar y servir a los demás, ¿no? Entonces creo que todos esos contextos y esa parte humana que tiene la Biblia, que también me parece muy interesante cómo las lecciones siguen siendo vigentes a pesar de ser escritas hace miles y miles de años. Entonces creo que eso tiene mucho contexto y mucha sabiduría y como que siempre terminas rebotando ideas ahí o una que otra cosa. Es como que todo el conocimiento está dividido y termina dándole ideas a eso, ¿no? Entonces está como bastante interesante y eso me permite a mí como también entender el panorama completo, ¿no? Hay personas con errores como nosotros, porque creo que también está este tema de que te sientes que a veces tú tienes muchos errores o no eres tan capaz, porque, por ejemplo, volviendo al tema específico de Moisés, que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, pues como que te imaginas que Moisés era un excelente líder, un excelente comunicador y está escrito, corrígeme si estoy mal, que tartamudeaba, que no ujú, podía comunicarse. Y de hecho correcto. fue el hermano de Moisés quien dirigió con la voz al pueblo de Israel, ¿no? Entonces como que todas esas cosas te dan la virtud de a veces creer, es que yo no soy lo suficientemente inteligente para poner un negocio o a lo mejor yo me he equivocado mucho y no soy digno de una relación y te sientes tan humano y tan imperfecto que como que no alcanzas a comprender o dices, es que lo que yo quiero es mucho más grande de lo que soy ahora, entonces no hay forma en la que yo lo pueda lograr. Y el ver estas historias, para mí por lo menos, ha sido muy revelador en el tema de, también tengo la capacidad, gracias a Dios, de transformarme en una persona y cumplir el plan, ¿no? Y a esto quiero llegar contigo. ¿Hay un plan para ti? O sea, ¿Dios tiene un plan para todos o nosotros escribimos nuestros planes? Mm. Sí, la Biblia dice que Dios te conoció desde mucho antes de que nacimos. Y yo tengo fe en que cada uno tenemos un plan de parte de Dios. Nuestro trabajo es descubrir cuál es ese plan. Y fíjate, dijiste algo muy interesante sobre que Moisés, obviamente muchas personas piensan que Moisés lo hizo solo, pero lo hizo con Aarón. Entonces, siempre
parte de la actitud de humildad para obtener sabiduría es concluir que no lo puedes hacer todo solo. Necesitas de alguien. Y Dios mismo lo dice en Génesis cuando creó al hombre Adán. Dice, yo hice todo el mundo y qué bonito quedó. Hice las plantas y perfecto. Hice los planetas, el mar, hice todo. Pero cuando vio al hombre solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Déjame le hago una ayuda idónea. Es cuando crea a Eva. Entonces, todos tenemos un propósito, pero muchas veces nosotros lo queremos descubrir a solas. Y Dios dice, no, ve, busca maneras ve, porque Dios siempre habla y podemos tocar este tema donde muchos dicen, es que escuché la voz de Dios. Yo nunca he escuchado la voz de Dios. Nunca he Sí, escuchado la yo voz de Dios. tampoco. O sea, despertar, David, ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo estás? Nunca he escuchado la voz de Dios, pero Dios tiende a hablar a través de personas cuando menos te lo esperas. Y, te voy a hacer un ejemplo conmigo, ¿no? Antes de descubrir quién era, como que Dios me dio la oportunidad para descubrir quién no era. Yo no soy un malagradecido. Yo no soy malo. eh, yo no soy un criminal. No, yo no soy esto para concluir quién realmente soy, pero no lo pude concluir solo. Me ayudó mis mentores, pastores, personas, me ayudaron a concluir quién era. Y algo que estaba mencionando ayer en la noche que me llegó un pensamiento es, nuestros papás nos ayudan mucho a ayudarnos a descubrir quién realmente somos. Y la Biblia dice, papá, mamá, instruye bien a tu niño. Ponle atención. Y gracias a Dios mis papás se divorciaron, mi papá vive en California, mi mamá vive aquí en Monterrey. Mi mamá me ayudó mucho a descubrir quién realmente era. Si mi mamá me hubiera tenido ahí nada más haciéndome loco, pues no creo que hubiera yo descubierto quién soy. Y yo creo que para las personas que no, pues, no tienen padres o no tuvieron esa paternidad, esa figura paterna o materna, es siempre con un mentor. Yo tengo mentores que yo los veo como mis papás, que me hayan ayudado, que me guían. Y sí, regresando a tu pregunta, sí, todos tenemos Dios nos ha puesto un plan dentro de nosotros, nos queda a nosotros descubrir cuál es ese plan. Y es justo lo que te iba a preguntar. Te iba a preguntar, de hecho, de por qué a veces no podemos ver el plan de Dios, ¿no? O sea, porque creo que a veces, bueno, o personalmente me he sentido como, es que yo quiero saber qué sigue o para dónde va. Después, y en el punto en el que estoy como que ya empiezo a desapegarme un poco y empiezo a tener más confianza en de que no sé qué vaya a venir, pero sé que lo puedo manejar. Entonces, porque ya he desarrollado ciertas características, cierta resiliencia, pero al principio es como, sobre todo en la juventud, de no sé para dónde voy. Por ejemplo, situaciones como lo que estoy estudiando está correcto, qué va a ser de mí cuando me gradúe, para dónde voy a apuntar mi vida, cómo voy a comprar una casa, porque a veces no podemos ver ese plan tan claro, ¿no? Porque yo obviamente, si me preguntas hace 3 años, nunca me imaginé que iba a estar sentado aquí contigo platicando de esto y que iba a tener una comunidad para esparcir y servir por mensajes. Jamás lo creí o jamás lo vi. O sea, para mí eso no era claro, Mm. porque yo no era una persona, yo me ponía muy nervioso al hablar en público, no me gustaba como hablar en público, me gustaba un poquito más pues, las finanzas, como lo exacto. Y pues de la nada ciertas cosas suceden que se te hace muy claro el camino. Pero, ¿por qué a veces no lo podemos ver tan claro? Fíjate, con José, es más, Jesús, hijo de Dios, ni sabía cuál era el plan de Dios. Lo único que sabía es que el plan de Dios era perfecto y agradable. Y yo creo que si lo vemos con la historia de José el soñador, si Dios le hubiera dicho a José, José, al final mi plan para ti es que tú seas gobernante, mi plan para ti es que tú tengas éxito. Ese es el plan de Dios. Pero si Dios le hubiera dicho, pero tus hermanos te van a traicionar, todos te van a traicionar, vas a pasar por como esclavo, vas a pasar por esta crisis, veríamos a José diciendo, no, mejor estoy aquí a gusto en la casa de mis papás, no quiero pasar por ese proceso para llegar a lo que tú tienes para mí. Entonces, si Dios nos revelara todo detalle a detalle, yo creo que llegaríamos a la conclusión de que no queremos que el plan de Dios se haga en nuestra vida. Pero eso es lo que Dios hace bueno, que a pesar de todos los problemas, a pesar de
todas las crisis que lleguemos a tener, siempre al final todo tiende a estar mejor. Hay una frase, no sé si lo aprendí de ti una vez que estábamos cenando, que me dijiste, si al final todo se pone mejor y si nada está mejor es que todavía no es el final. No, no te lo Ah, no, dije. no, no, no Me me dijiste. acordaría. Sí, ok. Entonces, esta frase es como que, ok, si yo estoy viendo ahorita en mi vida que nada está yendo mejor, entonces todavía no es el final. Pero si todo está a todo dar, entonces, ¿qué sigue? ¿No? Entonces, eso es lo que yo pienso que la razón por la cual Dios no nos revela todo el plan. ¿Y por qué podrías pensar que a veces Dios no nos habla en los momentos difíciles? Porque obviamente cuando todo va bien, pues es muy sencillo sentirte como acompañado, sentirte bendecido incluso, pero hay momentos que para que se cumpla este plan, pues a veces no son tan buenos, ¿no? Y creo que en esos momentos, yo creo que todos los han experimentado algún momento difícil, es donde te sientes más, por así decirlo, abandonado, ¿no? De por qué me está pasando esto, por qué no hay una esperanza o a lo mejor digo, obviamente después, si la has pasado y si estás por ese momento, después se van aclarando los panoramas. Un muy buen amigo que me dio un consejo es dejar que la tormenta pase y después todo se aclara, pero dentro de esa tormenta, pues no alcanzas a ver un acompañamiento o no crees tú que hay un acompañamiento porque dices que por qué me está pasando esto, es lo peor y te sientes como que no están hablando contigo, te sientes abandonado. ¿Por qué a veces Dios no nos habla en los momentos Mm. difíciles? Uno de mis versículos favoritos, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7 al 9, dice, su confianza en Dios es como el fuego. No, su confianza en Dios es como el oro. Así como el oro tiene que pasar por el fuego para ser más redefinido, su confianza en Dios tiene que pasar por problemas. Y cuando venga Jesús, Jesús va a presumir su confianza en Dios y su confianza en Dios va a ser más valiosa que el oro. Entonces, yo siento que la razón por la cual pasamos por problemas o pasamos por estas situaciones es porque ese es el momento en donde Dios determina si realmente confiamos en Él o no, ¿no? Es como, por ejemplo, el ciego, él tiene que seguir, aunque no pueda ver el camino, él aún así tiene la confianza plena en que si hay un error, lo vas a solucionar. Entonces, eh, yo creo que por eso Dios permite situaciones o por eso a veces Dios se mantiene callado. Y muchos dicen, ¿por qué Dios no me habla? La Biblia está llena de la palabra de Dios. Toda la Biblia está llena de la palabra de Dios. Y yo siempre le digo a las personas o les doy el consejo, si quieres, toda la Biblia es Dios hablándonos a nosotros, pero si quieres ver maneras de cómo hablarle a Dios, ve Salmos. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Todos los salmos son de nosotros hablando con Dios. Y si, de hecho, yo siempre le digo también a las personas que si no sabes qué orar o no sabes qué pedir, busca no sé, en Google, salmos para problemas económicos. ¿Qué te parecen los salmos? Léelo todos los días. Dios, esto y esto y esto y esto. Entonces, la mejor manera de, cuando pasamos por problemas, leer la palabra de Dios. Ya es su palabra, ya es su ley. No necesitamos que Dios nos diga otra cosa más. Y yo creo que ahí es donde entra el versículo, si eres fiel en lo poco, en lo mucho vas a ser fiel. Entonces, si nosotros estamos buscando una respuesta de Dios audible, Dios va a decir, tienes mi palabra y ni así la lees, ¿qué me vas a andar escuchando a mí? ¿Qué te voy a decir algo nuevo que no dice mi palabra? Nosotros determinamos qué es lo que queremos escudriñar o qué queremos sacar de la palabra de Dios. Claro, sí, y eso como lo podrías interpretar como de, no sé, de que a lo mejor estás buscando una oportunidad para ganar dinero y se te presenta y dices, no, pero es que yo no quiero trabajar tanto, ¿no? Yo quiero una para Sí. trabajar menos, una más fácil, ¿no? Entonces como que están ahí los medios para poder como ser escuchado y no los tomas y creo que de alguna manera pues te privas de ese beneficio, ¿no? Y por ejemplo, complementando, justamente del tema de los salmos es lo que estoy leyendo ahorita o en la parte en la que voy que son como todos los, bueno, la mayoría de los salmos, no sé si todos, pero la mayoría de los salmos que son de David porque lo van persiguiendo, o bueno, lo persiguiendo Saúl, o agradeciendo y todo eso, como que permite, incluso si has pasado o si pasas por momentos difíciles, como que interpretas y se siente la desesperación de, bueno, David lo quieren matar porque lo están persiguiendo y se siente la desesperación escrita en las palabras de una persona desesperada. De hecho, creo que hay algunos salmos que literalmente dicen,
persona desesperada o de alguien desesperado a Dios o sea, como literal el significado, ¿no? Entonces creo que ahí es un muy buen comienzo. Y otra cosa que también aprendí o recuerdo mucho, que esto creo, si mal no recuerdo, creo que sí fue en Juan, era lo de, justo lo de que, por ejemplo, cuando Jesús revivió, aparece lo de que va con uno de los discípulos, se me olvida el nombre, y tenía la cicatriz de la cruz, ¿no? De los clavos. Y esta le permite enseñársela a un discípulo que decía, yo no voy a creer hasta que tú me enseñes que esa persona que está caminando tiene la cicatriz en las manos para comprobar que sí es Jesús, ¿no? Y es cuando se lo enseña y dice, no, sí es Jesús. Y creo que lo que dice Jesús en ese momento es, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto. Ujú. ¿No? Entonces, como que creo que no podemos esperar la prueba así tan clara de, o sea, directa, pero creo que hay muchas formas de incentivar esa comunicación, ¿no? O sea, creo que, y por eso también creo que es importante dar ese primer paso a nosotros de, oye, bueno, quiero conectar más, no va a ser una galleta de la fortuna la que te va a decir tu proceso, ¿no? Sino va a ser tú incentivando y diariamente y a lo mejor ver días donde no está lo que quieres escuchar o lo que estás viviendo, pero es esa consistencia, así como hay días donde estás entrenando o estás en un negocio y no ganas ni un peso o no ves ningún cambio, es esa constancia donde realmente ves el cambio y vas al proceso de cambiarte a ti mismo o de construir algo importante. Ujú. Entonces eso yo lo veo como muy valioso. Y justo en base a, regresando un poquito, digo, esas aportaciones como que las quería sacar, ¿no? Porque eran Sí, claro. cosas que se me vinieron a la mente ahorita que lo dijiste. Regresando un poquito al tema del propósito, ¿cómo puedes sentir que estás siguiendo el propósito correcto? O sea, ¿cómo crees tú que se sienta ese propósito que es de Dios? Porque creo que muchas veces, y esto me lo dijo una persona que trabaja con nosotros, creo que muchas veces tenemos una posibilidad de tener dos caminos, ¿no? Como el tuyo, el propio, y el que Dios tiene para ti. Entonces creo que el tuyo te va a llevar a algo que tú crees que quieres, pero a lo mejor no es la mejor opción. Y el que Dios tiene para ti, tal vez es algo que al principio no quieres, pero es como lo que tienes que hacer para crecer o cumplir tu propósito, ¿no? Dígase un ejemplo de a lo mejor no quiero levantarme temprano a hacer ejercicio, pero tengo una mala condición física. No quieres hacerlo, pero a lo largo de tu vida, para tener una mejor calidad de vida, poder tener más salud, extender tu vida, ser buen esposo, lo que tú quieras, realmente tener una vida plena, ese es el camino correcto. Aunque no sea lo que quieras, es lo que necesitas. ¿Cómo crees que se siente ese propósito de decir, esto es lo que realmente tengo que estar haciendo o esto es lo que tengo que hacer en mi vida o lo que me toca? Porque creo que uno de los dilemas que más tenemos las personas jóvenes es cómo encontrar este propósito, esto a qué vine, este servicio, ¿no? Si existe un plan para mí, ¿cómo sé que estoy en el plan correcto? ¿Cómo sé que realmente esto es lo que me toca hacer? Mm. Todo está en las habilidades. ¿Para qué eres bueno? ¿No? Eh, yo concluí que era bueno creando contactos como mentores cuando pasé por una crisis, cuando pasé por situaciones que desafiaron esas habilidades. Y yo creo que cómo... Entonces, a ver, ¿se podría decir tu pregunta cómo encontrar mi propósito? Sí, La mejor manera de encontrar tu propósito es ayudando a otros a encontrar el suyo. Eso es lo que yo pienso. ¿Y qué hacer? Si no sé para qué soy bueno, entonces mejor me mantengo al servicio de los demás. Ayudo, qué es lo que hago. Y también, o sea, igual, es que los mentores para mí son tan importantes. El papá, mamá también son tan importantes porque ellos te ayudan y a saber para qué eres bueno, ¿no? Hay una historia de una persona que cuando creció o cuando era niño era bien rápido. Iba para allá, iba para acá, iba para acá, iba para acá. O sea, iba y destrozaba todo, y la mamá, ya, hijo, ya, o sea, sosiégate. Resultó ser una de las personas más grandes de track, de correr. Entonces ahí, pues obviamente, desde muy chiquito ya Dios te está poniendo cosas, pero igual el secreto también para descubrir el propósito es teniendo a alguien que te ayude a descubrirlo. Porque probablemente hay algo que alguien va a ver en ti que tú no puedes ver en ti. Y muchas veces nuestras habilidades para nosotros pueden ser neutras. Ah, sí, es lo que hago, pero para otros, oye, no manches, ¿cómo hiciste eso? Pues siempre lo hago. Y ahí es donde esa persona va a decir, es que tú tienes un gran propósito, o tú vas a hacer esto, o tú vas a poder llegar a hacer esto porque tienes esto. Entonces, muchas veces las habilidades
te llevan a tu propósito. Pero para descubrir tu propósito tienes que descubrir para qué eres bueno. Para descubrir que eres bueno, necesitas descubrir para qué no eres bueno. Claro. Entonces, así es una de las mejores formas de, yo creo que encontrar tu propósito. Hoy en la mañana que estaba corriendo, me acabas de recordar algo, puse una canción que no recuerdo cuál es, pero es de Kanye West y que tiene una parte donde justamente dice eso de, creo que en español es como estoy bendecido por haber encontrado lo que no me gusta hacer, o what I don't like the most, lo que Mm, no me gusta. Entonces creo que eso es muy importante de una de las primeras partes, bueno, yo sé qué es lo que no quiero hacer, porque cuando no sabes qué es lo que quieres hacer, cualquier camino es correcto. Entonces, el primer paso es encontrar, a mi punto de ver, lo que no quieres hacer. Y eso que comentas de que las personas ven en ti lo que tú no ves es muy clave, porque creo que tú estás tan sesgado con tu realidad que si eres bueno para los números te parece algo normal. Hasta que entras a una realidad donde ser bueno con los números no es lo normal, es donde puedes presenciar que tienes un don o algo que puede terminar sirviendo a los demás. Y creo que eso que comentas es clave, como el tema del servicio. Y el servicio siempre lo he añadido últimamente en mi vocabulario porque creo que la única forma de ganar dinero es sirviendo. Y esta palabra parece ser muy romántica, pero a lo que voy con sirviendo es realmente ayudando a algo, a alguien. O sea, servicio para mí es solamente ayudar en algo a alguien. Y esto puede ser en que esté menos estresado, en que tenga menos deudas, en que tenga paz, en que esté en mejor condición física, en que solucione sus problemas de pareja, en que aprenda una materia que se le hace difícil, en que se entretenga para algunas personas, en que pase una mejor tarde, en que tenga una sonrisa, en que comunique mejor un mensaje. Son muchas formas de servicio y esa es la única forma en la que vas a poder ganar dinero porque el dinero es solamente un medio para intercambiar valor. Entonces, como que muchas personas dicen, vamos a hacer dinero. El dinero no se hace, se traspasa. Tú no lo haces, no lo inventas. No eres el gobierno o la Reserva Federal para imprimir dinero. La realidad de las cosas es que otra persona te lo da a ti por alguna percepción de valor. Y lo que nosotros definimos como caro o barato es solo un intercambio, una disonancia en el valor. Si algo se te hace muy caro es porque no crees que otorga el suficiente valor. Si algo se te hace muy barato es porque crees que estás pagando algo que tiene mucho valor a un precio más bajo del que realmente debería. Pero el dinero no se hace, sino más bien se intercambia o se brinda en cambio al valor. Y la única forma de ganar dinero es sirviendo, ¿no? ujú, Entonces, y el servicio, te repito, no es una palabra romántica, es simple y sencillamente ayudar en algo a alguien. ujú. Entonces, creo que si ayudas en algo a alguien muchas veces y ves que esa persona, a final de cuentas, se lleva un buen resultado, mejora su calidad de vida, cree que realmente lo que está pagando o lo que estás haciendo le hace un cambio positivo, probablemente ahí encuentres tu propósito. Y esa es la palabra clave, servicio. Todos tenemos algo que dar. Y muchas personas cristianas piensan que Dios espera que demos económicamente a alguien, ayudemos económicamente a alguien. Pero hay una frase que mi amigo, mentor, dice, siempre da con lo que más eres bendecido. Si no soy bendecido económicamente, pero soy bendecido siendo feliz, voy a aportar a alguien que no es feliz siendo feliz. Si soy bendecido económicamente, voy a contribuir económicamente, voy a ayudar a los demás económicamente. Si no soy, si soy bendecido cantando, voy a ayudar a otros cantar. Si soy bendecido teniendo pies y manos y una fuerza bruta, voy a ayudar a la viejita que está bajando la despensa. Entonces, siempre hay que ver oportunidades en nuestro contexto, en nuestro presente, de cómo servir a los demás. Y otra cosa que muchas personas se equivocan es, cuando tenga tanto dinero, voy a dar. O cuando tenga tanto, voy a dar a los demás. ¿Y por qué no estás dando lo que ya tienes? ¿No? ¿Por qué no estás dando por qué te lo gastas en ti? Y muchas personas dicen, cuando tenga mucho dinero, cuando me gane la lotería, nunca voy a gastar en mí porque lo voy a dar. Y como que con este tipo de mentalidad o como que quieren chantajear a Dios para que Dios diga, nada más porque dijo eso, se lo voy a dar. Pero Dios no hace eso, porque Dios ve lo que haces ahorita para determinar si mereces la siguiente bendición. Y el servicio a los demás es lo que te lleva a lugares que nunca imaginaste. Y yo creo que venimos a este mundo a dar, no a obtener. Y si vemos personas o si hay personas en nuestra vida que siempre andan viendo qué obtener de ti, recházalos.
Porque si estás junto con esas personas, tú mismo vas a buscar igual en otras personas cómo obtener para ti. Y es mejor juntarse con personas que siempre están al servicio de los demás. ¿Qué necesitas? ¿Qué ocupas? ¿En qué te puedo ayudar? Hay una historia, te puedo compartir una historia judía. Hay una historia judía desde la época del rey Salomón, que había un señor que cuando oraba por lluvia, llovía. Era un pueblo chiquito. Y lloraba por lluvia y llovía. Y de pronto llega una escasez increíble en el pueblito, donde no hay lluvia y llega una sequedad horrible. Y todo el pueblo se junta para ir a la casa de este señor y le dice, ¿puedes orar por lluvia? Y él le dice, sí, voy a orar por lluvia. Y este hombre le pide a su esposa, vamos a la azotea. La mujer se fue a la derecha y el hombre se fue a la izquierda, ambos para orar por lluvia. Y después empezaron a orar por lluvia y de pronto del lado de la mujer se vienen unas nubes cargadas de lluvia y del lado del hombre despejado. Pero por el lado de la mujer, lluvia. Y empezó a llover como nunca en la vida había llovido. Y con el hombre apenas despejado. Y ya después de 4 días, empezó a llover del lado del hombre. Ya cuando baja el esposo y la esposa, el pueblo que estaba ahí se quedó impresionado. Y dice, a ver, yo pensé que tú, diciéndole al hombre o al esposo, yo pensé que tú eras el que traía la lluvia. ¿Por qué con tu esposa vino primero la lluvia y contigo tardó 4 días? Y el esposo le dice, porque mi esposa cubre las necesidades y siempre está al servicio de los demás que yo. Y da el ejemplo el esposo. Cuando yo estoy en el trabajo y una persona me pide para comer, yo le doy una moneda. Y todavía esa persona con esa moneda tiene que ir a comprar comida o hacerse de comer, alargando la bendición de la persona. Pero mi esposa está siempre en la casa y está cocinando. Y cuando viene un hombre hambriento a tocar a la casa, mi esposa suple su necesidad de inmediato y le da de comer en lugar de darle una moneda. Y dice el hombre, la razón por la cual Dios le respondió primero a mi esposa es porque mi esposa responde primero a los necesitados. Entonces, eso es algo muy interesante, ¿no? Que hay una frase que me dice uno de mis pastores, me dice, Dios no se va a poner al servicio de ti si tú no estás dispuesto a ponerte al servicio de los demás. Si tú no estás al servicio de los demás, ¿qué puedo hacer por ti? Dios no va a decir qué puedo hacer por ti, sino qué quieres de mí. Una gran diferencia. Claro. Y muchas veces, de hecho, mi prima que es psicóloga, dice, puedes conocer a alguien, realmente puedes conocer el carácter de alguien por cómo trata a los demás, por cómo trata a alguien que sabe que no le va a servir para nada. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué realmente necesitas? Una vez en Estados Unidos se me acerca una persona homeless y me dice, necesito $10. Y yo, no. ¿Qué es lo que realmente necesitas? No necesitas $10. Tú piensas que necesitas $10, pero ¿qué es lo que realmente necesitas? Necesito comida, no tengo mucha hambre. Vamos, te llevo al restaurante, compramos de comer y ya. Cubro su necesidad de inmediato. Entonces, igual me quedo con esa frase, que Dios no se va a poner al servicio de nosotros si nosotros no estamos dispuestos a ponernos al servicio de los demás. Claro, y justamente esto es una de las cosas que decimos en las conferencias que damos últimamente, que es como, fíjate, muy curioso, cuando yo empecé a crear contenido, la primera cosa que me pidieron las personas que escuchaban mi contenido, que es de finanzas e inversiones, eran cursos. Y yo no tenía cursos. O sea, realmente nunca pensé que hacer contenido iba a seguir a hacer cursos. ¿Por qué? Porque, pues a ver, yo tenía 20 años, realmente hacía contenido porque era lo que yo estaba estudiando, era lo que yo sabía, lo que me gustaba. Y a la gente les sacaba provecho en cómo utilizar una tarjeta de crédito, cómo ahorrar, cómo invertir. Y la gente, pues, veía esto y decía, ¿cómo consigo cursos tuyos, no? Y me lo siguen preguntando. Ahorita todavía no tenemos infoproductos, pronto, pero ahorita todavía no. Pero a lo que voy es como la gente se enfocaba en cómo me podían aportar porque yo les estaba aportando. Y esto era inconsciente, no creas que yo tenía la conciencia de voy a servir y luego me van a dar a mí cursos. No, o sea, era muy, muy inconsciente. Entonces, eso obviamente en ese momento no lo entendí. Pero después entiendes que entre más servicio das, más oportunidades te llegan, porque a final de cuentas estás dando más y más y más y más, y pues si das más, recibes más. Claro, no debe ser esa la intención de voy a dar para recibir, pero a final de cuentas es como yo no me preocupaba en ese momento, David, porque yo tenía un trabajo en
¿cómo gano dinero haciendo cursos? Yo me preocupaba en cómo hago mejor contenido para que la gente saque más provecho. Pero porque mi idea no era crear una comunidad para crear cursos, era simplemente hablar de finanzas, inversiones, de lo que yo sé, como ahorita, y que las personas se beneficiaran de eso, porque yo tenía un trabajo, era banquero y vivía de eso, ¿no? Entonces, como que creo que esa parte de ver la perspectiva opuesta de tengo esta habilidad o tengo algo que puedo hacer, empezando de tus habilidades, dar ese servicio te abre puertas y oportunidades que tú no pensabas que existían. Y por eso mismo te quiero hacer la pregunta, porque yo siempre lo digo al revés, a la gente no le gusta comprar, a la gente no le gusta que le vendan, le gusta comprar, eso es muy diferente. Si tú hablas por teléfono y te venden una tarjeta de crédito, les cuelgas. Muchas gracias, pero no en este momento. Pero si tú voluntariamente estás buscando videos de cómo sacar una tarjeta de crédito, te interesa sacar una tarjeta de crédito, porque tú quieres comprar, no quieres que te vendan. Entonces, buscando tú, dando más servicio, las personas buscan después cómo solucionar sus problemas. Y a lo que voy con esto es, o lo que yo siempre decía es, no te preocupes en cómo hago un negocio, preocúpate en cómo sirvo en algo a los demás y así se hace un negocio. Al revés, porque cuando piensas en cómo hago un negocio, a mi punto de ver, piensas en cómo le quito a la otra persona dinero. O sea, cómo hago algo para que tú me lo vendas y para que tú me lo compres y yo tener dinero. ¿Cómo le quito a los demás? Cuando dices cómo hago negocio, cómo hago dinero, es cómo te quito dinero para que tú me lo des a mí. En cambio, cuando tú dices cómo soluciono un problema que tú tienes, haces negocio, haces dinero, porque ahora sí las personas están dispuestas a darte su dinero, pero porque está al revés la propuesta. En lugar de pensar en cómo yo me hago rico, es cómo soluciono problemas tan grandes o tan importantes o tantos problemas, y así es como generas dinero. Y por eso te quiero hacer esta pregunta de cómo dejar de preocuparte en el tema del dinero, porque creo que muchas veces estamos de, es que luego, ahorita tengo, pero si mañana no, y nos empieza a carcomer la cabeza de, cuando no tenga, o me falta, o ahorita tengo, pero, y luego si lo pierdo, y luego si hago esta inversión, ¿cómo dejamos de preocuparnos tanto por el dinero como esa, por así decirlo, adicción o afinidad de, me preocupo tanto por el dinero que no me deja descansar? ¿Cómo dejar de preocuparnos por el dinero? Mm. Hay un pensamiento que el rey Salomón dice, el trabajador duerme tranquilo, coma mucho, coma poco. El rico no puede dormir porque tiene mucho. Entonces, aquí vemos al rey Salomón haciendo contraste al trabajador que aunque pueda comer mucho, pueda comer poco, él va a dormir tranquilo, porque su paz no está directamente relacionado con lo que tiene. Y algo que me, algo que yo he entendido súper bien es no puedes manejar aquello que no conoces y la gente no conoce qué es el dinero, como tú lo mencionas. La gente no sabe qué está manejando. La gente piensa que el dinero se crea, cuando lo acabas de decir, pero realmente el dinero simplemente está intercambiándose a través de manos. Entonces, la gente no puede administrar, no puede manejar aquello que no conoce bien. Y me gusta mucho la idea que tiene un libro, eh, no me acuerdo qué libro, pero dice, el dinero es una herramienta. Es lo único. ¿Cómo vas a estar tan enamorado de una herramienta? ¿Cómo vas a estar preocupado por una herramienta? Y me gusta mucho poner el contraste o un ejemplo de una herramienta, por ejemplo, un martillo. Si yo agarro un martillo, lo pongo aquí en la mesa y lo dejo suelto y lo dejo ahí por miles de años, no va a hacer nada. Una herramienta es neutro, no define por sí un resultado. La persona que tiene la herramienta define el resultado. Entonces, si yo tengo una herramienta ahí y lo dejo por millones y millones de años, no va a hacer nada. Es neutro. Pero si yo agarro ese martillo, se lo pongo en las manos de un constructor, lo va a usar para construir algo. Si yo agarro este mismo martillo, se lo doy a un hombre en el penal de Topo Chico, o se lo doy a alguien que, bueno, ya no existe el penal de Topo Chico, me equivoqué, pero si se lo doy a alguien que es un asesino, probablemente lo va a usar para algo mal. Lo mismo sucede con el dinero. Si yo agarro ese dinero, se lo pongo a las manos de un inversionista, probablemente lo va a invertir. Si yo agarro ese dinero y lo pongo en las manos de una persona que no sabe invertir, probablemente lo va a malgastar. Entonces, las personas piensan que el dinero lo es todo. Sí, cubre gastos, sí, cubre necesidades, pero en lugar de estar en lugar de estar preocupado tanto por el dinero, mejor preocúpate por cultivar habilidades y por saber para qué eres bueno.
y cómo puedes usar esas habilidades para servir a los demás. Porque como tú dices, cuando sirves a los demás, busca maneras de cómo puedes servir a los demás y así Dios te va a recompensar con oportunidades de hacer dinero. Pero si estás buscando en cómo me puedo fregar a todas las personas y me puedo agarrar su dinerito, Dios va a decir no, porque no te está interesado el bienestar de tu prójimo, estás más interesado en tu propio bienestar. Y cuando adoptamos y cuando emprendemos un negocio con la mentalidad de qué puedo hacer para ayudar a los demás o cómo puedo servir mejor a los demás, Dios te da muchas oportunidades. No te da dinero directamente, te da oportunidades. Ya depende de ti si tomas las oportunidades o no. Pero si yo creo mi negocio, si yo creo mi emprendimiento, o si yo creo mi valor al dinero, si yo veo el dinero con cómo puedo ganar más dinero o cómo me puedo fregar a los demás, ahí Dios te dice, no te voy a dar ninguna. Es más, te voy a pudrir todas las oportunidades de dinero. Entonces, ¿qué hacer para no preocuparte por dinero? Simplemente mejor moviendo esa preocupación, porque no sé si estarás de acuerdo con lo que voy a decir, pero muchas veces la preocupación es necesaria para ver en qué puedes mejorar, ¿no? Claro, sí, si no te preocupa, creo que no mejoras en nada. No, para nada, ¿no? Entonces, si a mí me preocupa no ser o ser una mala persona, pues tengo que trabajar en mí para ser buena persona. Entonces, en lugar de preocuparte tanto por solo una herramienta que es neutra, que simplemente no hace absolutamente nada, todo depende en qué manos está, mejor preocúpate por lo que realmente importa. Y lo que realmente importa para mí son tres cosas: tu relación con Dios, tus habilidades y ayudar a los demás. Eso es lo que realmente importa. No importa qué puedo ganar, sino cómo puedo aportar. Y ahora, por ejemplo, hablando de preocupaciones en algo que no es precisamente una herramienta, sino es como, no te quisiera decir un ser vivo, porque no es, pero es algo que es latente. A veces en el camino del emprendedor o en el camino de una persona normal, cualquier tipo de cosas que quieras hacer, sea una relación, sea un negocio, sea un trabajo, tienen problemas y esos problemas a veces se ven más grandes que nosotros, problemas que decimos, no, pues es que esto yo no lo puedo afrontar, ¿no? Dígase deudas más grandes que lo que podemos pagar, dígase a lo mejor problemas en relación que no creíamos que podíamos enfrentar. ¿Cómo podemos, no, es que no te podría decir, cómo podemos dejar de preocuparnos de estos problemas? Pero, pues preocuparnos es importante, pero que no nos carcoman, porque creo que, corrígeme si estoy mal, pero dentro de todo lo que he visto es como que también la preocupación es como una desconfianza de Dios, oye, estoy tan preocupado que, pues, no puedo estar tranquilo, ¿no? Y como que una vez una persona, una mentora que se llama Eloisa, que un día la vamos a traer a este podcast, eh, me dijo una cosa muy importante cuando estábamos en Brasil. Ella me dijo: "Mira, si no hay paz en donde estás, ahí no está Dios". Entonces, como que me quedó muy grabado en el tema de la paz es algo que debe de estar generalmente en las cosas que estoy haciendo, y obviamente hay turbulencias y no es como que siempre voy a estar en paz, pero como que esa desconfianza o ese concepto, corrígeme si estoy mal o estoy diciendo algo que no es, pero a veces nos carcome más la preocupación o pesa más la preocupación que nuestra fe. Mm. Mm. Hay una historia, Gedeón, ¿la conoces? Esa sí no la he leído. Está en el libro de Jueces, capítulo 6 o capítulo 7, Okey. y empieza de una historia después de Moisés, de que ya están en la tierra prometida. No, entonces sí la debí haber leído, pero no la Sí, a lo recuerdo, mejor. porque Jueces iba antes de. Ándale, sí. Y Jueces pasa que el pueblo de Israel estaba pasando por momentos feos donde tenían los madianitas que les robaban la comida. Y hay este chavo que nos presenta la narrativa bíblica que se llama Gedeón. Y Gedeón, dice la Biblia, empieza la historia que Gedeón estaba trabajando a escondidas de las madianitas porque temía que le robaban el dinero o le robaban los recursos. Y después se nos presenta que un ángel viene y el ángel viene con Gedeón y le dice: qué fuerte y valiente eres, Gedeón, por eso Dios está contigo. A ver, a ver, a ver. Gedeón dice: a ver. Pero si Dios está conmigo, ¿por qué me suceden estos problemas? Si Dios está conmigo, ¿por qué estoy en esta situación? Si Dios está conmigo, ¿por qué sigo aquí? Y después la Biblia dice: y Dios mismo apareció y él dijo: qué fuerte y valiente eres. Dios está, yo estoy contigo y tú vas a hacer
el que va a luchar contra los madianitas y va a sacar a este pueblo adelante. Y después Gedeón dice, pero ¿cómo lo voy a hacer si yo soy el más pobre de mi familia y yo soy el menos importante de mi familia? O sea, vemos a primera vista que Gedeón se ve a sí mismo como una persona que no sirve para nada. Y después Dios dice, pero tú lo vas a hacer y yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Y después ya vemos que Gedeón dice, a ver, que de hecho ahí es donde Gedeón pone a prueba 3 veces a Dios, diciendo, si realmente eres tú hablándome, quédate aquí, déjame, te traigo algo de comer. Si realmente eres tú, confírmame. Si realmente eres tú, bla, bla, bla. Entonces, yo creo, y una historia o la enseñanza bíblica que podemos sacar de aquí, que son muchas, pero una es, Dios no va a cambiar tu situación sin antes cambiarte a ti. Entonces, Gedeón dice, ay, es que soy el más pobre, es que siempre me roban, es que no tengo. Y Dios dice, no me importa eso, me importa cómo tú te ves, quién eres. Entonces, antes de que Dios cambie nuestra situación o nos dé una oportunidad para cambiar nuestra situación, nos dé una oportunidad para cambiarnos a nosotros mismos. Y muchas veces la crisis hace eso. Está disfrazada de una oportunidad para saber en qué puedo mejorar, en qué estoy fallando. Y Dios y el ángel, cuando ven a Gedeón, haz de cuenta que le dicen, qué fuerte y valiente eres. Hablándole a la identidad, no hablándole a la situación. No diciéndole, Gedeón, la razón por la cual tienes estos problemas es porque esto y esto y esto. No, no, no. Dios y el ángel le dicen, tú eres fuerte, tú sí puedes. Entonces, antes de cambiar la situación, primero cree que sí lo puedes hacer. Porque cuando lo crees, el cómo hacerlo va a llegar. Claro, y justo por eso creo que es que todas esas historias, fíjate, enriquecen mucho cuando las conoces completas. Por ejemplo, cuando me estás platicando de Gedeón, me relacioné completamente con la historia del rey David, que era cuando van a seleccionar a los hijos, si mal no ¿Es recuerdo, correcto? y de que seleccionan a los hijos y dicen, no, pues ninguno de estos es el que va a ser el rey. No, pues falta un hijo. No, sí falta uno, pero él está chiquito y él es el más débil y él no es. No, sí, a ver, tráemelo. Y cuando lo traen, que él estaba de pastor, si mal no recuerdo también, Ujú. eh, dicen, no, es él. El que menos era el indicado porque traían de que hombres fuertes, decían, no, él va a ser el rey. No, él no es. Él, no, tampoco. O sea, todos los posibles reyes en el aspecto físico Es correcto. no eran, sino era el que Dios había elegido a una persona completamente diferente. Entonces, y de este tipo de historias está llena la Biblia en el tema de son personas, como lo decía al principio, imperfectas. Moisés, que era el caso que era tartamudo. David, que era a lo mejor el más chiquito, en este caso Gedeón, que nosotros creemos que a lo mejor nosotros no estamos en el punto de, es que yo no tengo esas habilidades, o yo no tengo esas características, o yo no puedo con este problema, pero lo que empiezo a entender es que realmente lo que tú crees hasta ese punto no es lo que importa, sino lo que realmente está en tu plan para ti. O sea, realmente tienes esa capacidad, aunque tú no te creas capaz de resolverlo. Y creo que pasa cuando te pones en situaciones donde yo ejerzo mucho esta filosofía de ponerme en situaciones de presión más altas para mí, en el tema de, no sé, me voy a poner en un punto donde me presione tanto, que por ejemplo, para mí en mi caso fue venirme a vivir solo hace casi 3 años, donde dije, me voy a vivir solo porque ahorita no gano suficiente dinero para mantener un estilo de vida que quiero. Voy a gastarme casi todo y me voy a quedar casi en ceros, que no es un gran consejo, pero fue mi caso. Y lo hago para forzarme a mí mismo a subir de nivel, Ujú. para ganar más dinero, porque ahorita no sé cómo le voy a hacer. Y mis papás me decían, pero ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué vas a hacer diferente viviendo solo que lo que haces en la casa para ganar más dinero? No sé, la verdad no tengo idea, pero estoy seguro que si me pongo en una presión, algo se me va a ocurrir. Y así Ujú. fue. Y fíjate, justamente me pasó lo mismo, ¿eh? Yo me fui al estado de Minnesota, me ofrecieron un trabajo cuando tenía 20 años y el trabajo, pues la verdad sí me alcé mucho de ego, porque el trabajo que me habían ofrecido era para una persona con maestría. Y yo en ese entonces estaba en la carrera. Obviamente lo puse en pausa para irme allá. Entonces yo estaba trabajando, estaba ganando alrededor de 75, $80,000 anuales, que pues para mí en ese entonces sí era mucho. Y después yo era gastar, 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 gastar. Yo invito, yo pago. Vámonos a Cancún, vámonos a esto, yo pago, yo pago, yo pago. Después viene el COVID, me corren de mi trabajo, estoy en deudas. Acabo de sacar un carro del año, me lo quitan porque no tenía cómo pagarlo. Ya me iban a sacar
del apartamento porque no podía pagar la renta y no tenía absolutamente nada. Y yo le dije, Dios, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me tienes aquí? O sea, ¿qué hice mal? Y pues obviamente sabiendo que era un pésimo administrador. ¿Y por qué no? Y después entró una etapa en donde yo dije, ¿sabes qué? Creo que voy a salir adelante. Pero eh, hay una diferencia entre creer y esperar. Esperar pasivamente simplemente vas a estar así haciendo absolutamente nada. Y Dios dice, no, cree. Y la cree siempre te lleva a actuar. Siempre te lleva a saber cómo ejercer lo que estás creyendo. Y después hay un libro que dice, el querer, el creer poder mover una montaña es muy diferente a desear mover una montaña. Y muchas personas desean tener éxito, desean salir de su situación, desean, es que deseo salir de esta deuda, deseo tener este trabajo. Sí, pero no, si no crees, no vas a llegar a ningún lado. Y el cómo, justamente es con tu historia, el cómo llegar al éxito siempre le llega al que cree que puede llegar al éxito. Claro, porque ese es el primer paso, pero como tú dices, me gusta que eso es diferencia entre creer y desear, porque puedes desear tener, vamos a poner, un Lamborghini, pero no creer que lo puedes tener. Entonces lo puedes desear toda la vida, pero si crees que lo puedes tener, empiezas a actuar como alguien que lo puede tener y empiezas a construir negocios y empiezas a expandirte y como a empezar desde humildad de, oye, bueno, a lo mejor no sé esto, déjame aprender, y cuando lo deseas, a lo mejor es desde un punto de ego de lo quiero, pero no estoy dispuesto a aprender o a reducir mis ganancias hoy para algo más grande o a invertir en este negocio. Está muy padre, pero lo deseo, no lo quiero, porque si lo creyera que lo quiero, o si lo quieres, pues te acercas de una manera u otra. Eso no significa que lo vas a tener mañana o en un año o en 2 años o en 5 años, pero a final de cuentas te crees capaz por el simple hecho de que lo quieres lo suficiente. Correcto, correcto. Y David, para ir cerrando, creo que de todo esto hay como cosas bien interesantes que nos podemos llevar de temas, o sea, que esto es lo que se me hace lo más amplio en la conversación y en tu contenido y en lo que haces en la forma en la que estás comunicando este mensaje, que es como que abarcas este punto de ambas partes de, oye, está la sabiduría, pero también nosotros estamos, la sabiduría de Dios y la palabra de Dios y el plan de Dios, pero nosotros también tenemos una responsabilidad para hacer que ese plan se cumpla, ¿no? Ujú. Te puedo dar el plan específico, pero si no lo cumples para bajar de peso, pero si no lo cumples, pues nunca vas a bajar de peso. ¿Cómo vas a bajar de peso? Yo te puedo dar el conocimiento, el plan aquí está, este es el plan perfecto. Y si lo haces en 90 días bajas de peso y no lo haces, pues nunca vas a bajar de peso, ¿no? Entonces, como que me gusta esa parte de no solamente es creer y querer, sino también hacer para, pues como tal, ser correspondiente a eso que existe para nosotros, ¿no? Quiero cerrar contigo. ¿Cuál es tu versículo favorito y por qué? Mi versículo favorito creo que es igual 1 Pedro capítulo 1 versículos 7 al 9 sobre la confianza en Dios que se pone a prueba con los problemas, tal como el oro se pone a prueba con el fuego. Ese es mi versículo favorito porque ahí nos está enseñando de que vamos a pasar por problemas, vamos a pasar por dificultades y en lugar de quedarnos con una fe pasiva, porque yo creo que hay dos tipos de fe, la activa y la activa te lleva a actuar, la pasiva te lleva a esperar y esperar tu milagro no va a llegar a absolutamente nada. Ir por tu milagro y creer que ese milagro está del otro lado de la montaña te va a llevar a hacerlo. Entonces, ese es mi versículo favorito. Y también otro versículo es el de Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso me ha ayudado mucho. Siempre buscar maneras de estar, co-crear con alguien. Y sí, será en otra vida o en otro día que hablaremos sobre las relaciones amorosas. Claro. Definitivo. Y fíjate, yo algo que me llevo, y quiero cerrar con esto, que me llevo bastante de mi propio proceso en lo que he tenido de 139 días leyendo la Biblia, y lo digo muy específico porque hoy fue el día 139 en base al podcast, han sido varias cosas, que es lo que más me llevo y creo que vale la pena reflexionarlo, es como que las personas que Dios utiliza son igual de imperfectas que tú y yo. Y que todas esas cicatrices que creemos nosotros que nos restan valor en base al juicio de la sociedad, en base al juicio del que dirán,
son las que realmente nos dan la mayor autoridad. Tú comentabas ahorita que estuviste en un punto donde ganabas dinero, te corren de tu trabajo y estás en deudas. Y hoy tienes esa autoridad de, este fue el problema que viví. Y muchas veces nos da miedo como ocultar esa autoridad de, bueno, en ese momento no se nota como autoridad, se nota como problemática o como incoherencia, decir, es que yo también estuve endeudado. Pero esa parte es la que te hace empatizar y decir, es cierto, porque yo estuve en un punto donde no me gustaba estar, pude salir de ello y esta es mi mayor autoridad porque soy mi propio testimonio, soy mi propia prueba de que lo que te estoy diciendo realmente lo creo y lo vivo. Entonces, no se trata de que seamos perfectos y creo que como que siempre es muy fácil ver los errores de los demás o como normalmente se dice los pecados de los demás y no los propios, pero es esta situación de entender que te equivocas, que a lo mejor lo que hiciste ya no corresponde con lo que eres hoy y eso es lo que te da la autoridad de, a final de cuentas, poder decir, oye, yo estuve ahí, ya no quiero estar ahí y estoy utilizando todo mi esfuerzo para ya no estar ahí. Porque creo que los errores están, las tentaciones están y siempre vas a estar en este proceso de pecando, de equivocándote. El rey David lo hizo, creo que todos lo hemos hecho y todos lo vamos a hacer, pero eso no te quita como tu capacidad de reinventarte, de reconstruirte y de ser digno de lo que crees que es para ti. Una buena relación, aunque tuviste una mala, un buen negocio, aunque tuviste uno malo que fracasó. Todas estas cosas no se vuelven tu mayor fracaso, sino más bien tu mayor autoridad para en base a eso construir algo sólido y fuerte en el futuro. Entonces creo que tanto tú como yo estamos llenos de errores, pero es no esos errores, sino más bien la persona en la que esos errores nos han convertido y cómo hacemos que esos errores no solo nos encían nosotros y construyamos un palacio nosotros, sino los demás podamos servir con esa parte. Ujú. Y con eso me quedo y era un mensaje que quería sacar porque no tenía un espacio para hablar de esto Sí, con nadie, ¿no? Entonces, sí, ¿algo más que claro. quieras agregar, hermano? ¿Cómo te ¿No? podemos seguir en redes sociales? Como Tipol David, Tippol de David. Muchas gracias, hermano, por abrirte aquí con Gracias nosotros a ti, y hermano. por este tema que creo que va a conectar mucho con la gente. Amén. Gracias a todos por escuchar. Nos vemos próximamente en otro episodio de Compuestos Podcast. Chao.